Creo que estamos en vivo de nuevo. Estoy buscando las notas porque creo que las perdí un poquito. Vamos a proyectos. em, Omnikire. Temas de primaria, segundo grado. Muy bien. Em, ok. Acabamos con el primer grado en el anterior stream y no me pregunten por qué. Estuve, bueno, perdiendo mucho tiempo últimamente. Y bueno, no hicimos streams, pero miren esto. Al menos tenemos los temas hasta del año 2, que es bastante corto, la verdad. A ver, vamos a ver cuántas materias abarcamos. Conocimiento del medio y lecturas y español y formación cívica y ética. Voy a silenciar esto porque si no, nunca va a acabar. A ver, vamos a comenzar con conocimiento del medio. A ver, comienza a utilizar más imágenes con objetos y niños reales, concientizando el crecimiento. Claro, mira, cuando empezamos el libro de conocimiento del medio nos vamos dando cuenta. Esto lo digo porque conocimiento del medio, el libro, el de segundo grado, fue el primero que empezamos del segundo grado, precisamente, valga la redundancia. Y se empieza a notar como tanto las imágenes como las representaciones de los niños, porque anteriormente eran pues más caricaturescas. Ahora se van incluyendo más imágenes reales y los niños se ven un poco más, no digamos crecidos, pero sí, no, sí crecidos sería el término correcto. Y la verdad es que es un poco extraño. Voy a cambiar el tono de la luz de esto. Así. Es un poquito extraño porque creo que tratan de enfatizar al niño que ya está en segundo año. De hecho, son directos con eso, pero el punto es de que eh, están haciendo un cambio de perspectiva de, chicos, ya estás creciendo y hay cosas de las que te vas a dar cuenta y todo esto. De hecho, son cosas que se hablan y todo eso. Son muy interesantes, así que vamos a empezar. Solo quería empezar con esa reflexión porque también en otros años los vamos a notar. Así que, bueno. ¿Qué es lo siguiente? Mm, Mire, hay un tema muy interesante que explícitamente no se toca dentro de todo esto, dentro del libro, pero no sé si fue intencional, pero ahí les va. Llega un punto en el que empiezan a hablar de la cartilla nacional y empiezan a hacer ejercicios en grupo sobre hablar, sobre exponer de alguna forma entre ellos nada más y sobre escribir datos de la cartilla militar, no mames, cartilla nacional de vacunación. Y el tema es que el hecho de que hagan esto como un tema grupal implica que entre los implicados, si digamos un niño no tiene su cartilla de vacunación, puede sufrir de algún tipo de presión social, se podría decir, especialmente de la maestra, pero también de muchos niños que al tener este tipo de cartilla o digamos comprobantes,
este, ya se elevan por sí mismos en un estatus social. Me, me vuelvo a referir a él como algo implícito y no explícito, pero es algo que de alguna forma eh, ¿cómo se diría? Los expone a una culpa social, a los que no tienen su cartilla de vacunas. Entonces podría ser una estrategia muy interesante, un poquito cruel si lo pensamos así, pero podría ser una estrategia muy interesante para orillar a los hijos a decirles a los padres que los vacunen para poder tener su cartilla de vacunación y básicamente no estar incompletos con las ideas que les meten los profesores o los niños de, ah, no mames, yo tengo tu cartilla, yo tengo mi cartilla y con mis vacunas o algo así, ¿no? Entonces, no necesariamente con ese tono y con ese lenguaje, pero sí sería una manipulación importante si lo pensamos así. No sé si ese haya sido el contexto bajo el cual intentaron hacer esto, pero es muy interesante como estrategia, si es que lo fue. A ver, otro tema. Sobre costumbres cambiantes entre tiempos y lugares. Bueno, hablan un poquito sobre las costumbres y cómo cambian según el tiempo, pero se quedan... No, perdón. Hablan sobre cómo cambian las costumbres según el lugar, pero no según el tiempo. Entonces creo que es un punto a tratar interesante si pues si llevamos a cabo no sé, una ondación. Una ondación. Es que miren, sí, sí es muy complicado hablar sobre culturas a un niño pequeño, pero la verdad es que eso nunca cambia. O sea, nunca deja de ser tan complicado. Tanto si lo haces como niño o si lo haces como adulto, te va a tomar el mismo esfuerzo. Básicamente, si tienes los mismos parámetros de inicio en la investigación. O sea, si tienes el mindset correcto para estar motivado a estudiar una cultura o algo así, ¿no? Eh, pero sí, se debería enseñar un poquito que las culturas cambian según los tiempos, incluso según microtiempos, se podría decir, microedades. Por ejemplo, incluso entre una generación y otra, los cambios son realmente bizarros. Llegan a un punto en el que no te los esperas, pero, pero siempre siguen como el mismo patrón, ¿no? No recuerdo qué filósofo griego tenía un texto en el que criticaba a los jóvenes exactamente como a algún boomer podría criticarnos a nosotros. Y es muy interesante ese punto de vista porque siempre ha estado este contraste entre los jóvenes y los adultos y aún más los adultos mayores. Y solo pensando en eso, no solo se multiplica todo el trabajo de investigación que uno tiene que hacer para conocer las culturas del mundo, sino que también se multiplica el posible interés. Seamos honestos, las culturas anteriores, aunque no estemos de acuerdo con muchas cosas, sí son muy interesantes y tienen muchísimas tradiciones, temas, historias, tienen tanto para darnos como cualquier otra cosa. Y la verdad es que nuestra misma cultura pop se ha enorgullecido por tener grandes historias y todo lo que quieras, pero lo hacen en formato de películas que realmente solo están adaptando un género literario. Un género literario que al final de cuentas salió de la cabeza de alguien. Cabeza que siempre ha existido en toda la humanidad. Entonces, todos los seres humanos tienen potenciales de hacer grandes historias.
El verdadero problema es que antes no había como que una metodología para grabar tantas historias de forma tan bombástica y pues tampoco había tecnología para producirlas como películas, ¿verdad? Y mucho menos como el presupuesto, no, el presupuesto sí había, lo que no había era como la iniciativa presupuestal para que alguien realmente confiara tanto en un proyecto como para dedicar miles de millones de dólares a un proyecto cinematográfico. Y especialmente en tiempos en los que pues te costaba que 10 centavos, 50 centavos la entrada al cine. Los tiempos van cambiando, pero como les digo, son historias muy distintas, dependiendo no solo del lugar, sino del tiempo. Y pues nada más que exploraran ese tema del tiempo. Mm, mm, Sobre clasificar animales, también tocan ese tema y es muy interesante. Creo que si enseñaran una metodología real, por ejemplo, un ejemplo real de algún ¿cómo se le llamaría un zootécnico? Am, bueno, un experto en animales, ¿no? Este, alguien que estudia los animales, podría, por ejemplo, apoyar en el libro para exponer algún tipo de metodología de investigación, perdón, de clasificación de animales. Una de esas cosas interesantes que podrían hacer a más de un niño identificarse con eso y, y empezar a hacer su ruta de aprendizaje enfocada a lo que pues le está gustando, ¿no? Mm, mm, Ay, perdón, me perdí. Bueno, eso sería muy interesante porque, saben, los niños tienen como predisposición realmente a todo. Am, Siguiente tema. Los cambios en el día a día. Esto va un poquito ligado como al cambio cultural y todo eso, pero es un enfoque un poquito más macro en todo, no solo en la cultura. Esto va más como en la astronomía, la fauna, incluso en la anatomía propia. Cuánto crecemos, cómo se mueven las constelaciones. Dios, cómo todo va creciendo y decreciendo. Eh, es el, el universo entero es un sistema tan complejo y caótico, pero tan hermoso si lo piensas como todo un sistema causal entre sí. No, 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 es una verdadera locura. Pero es, es algo que creo que deberían ahondar más también. Y, a ver, perdón. A ver, ellos se quedan en el tema de checar, por ejemplo, qué cambia en el día a día con las plantas que vemos, con las personas, todo eso. Pero yo creo que si en lugar de decirles qué hacer, les dijéramos qué hacer y cómo hacerlo, sería una mejor opción o alternativa a la actual, ¿no? En la que solo les dices, observa a las personas alrededor de ti, observa la fauna, observa la flora, cosa que tampoco es tan permisiva porque hay muchos limitantes en todo lo que tenemos o podemos observar, especialmente cuando eres pequeño y no te dejan, por ejemplo, quedarte a observar algo. Es bastante obvio que pues te pones en peligro, te expones.
y no estás considerando con eso una realidad socioeconómica, socioeconómica cultural, ujú, de México. Entonces, eh, hay muchos factores a tener en cuenta y creo que en ese sentido, este libro no está siendo muy realista con los niños. O no les está enseñando unas herramientas adecuadas. A ver, ¿cuál es el siguiente? Ay, mira, una reflexión de los juegos a través de los tiempos. Uy, eso sería muy interesante, porque mencionan sobre los juegos anteriores, de tiempos anteriores, pero como que no exploran demasiado el tema. Entonces, sí, sería algo muy interesante. Sobre el juego. Básicamente que todas las actividades humanas son metajuegos con distintas reglas y consecuencias. Pero el ser humano nunca sale como de ese ciclo, realmente. Mm, También mencionan un poco sobre los sentidos, como que empiezan a mencionarlos poco a poco, pero llega un cierto punto en el que yo diría que sobre los sentidos debería haber una información general, deberían haber una sección de desmintiendo mitos y debería haber una sección de cuidados. Sobre la vista, por ejemplo, sobre el oído, sobre el olfato, el gusto, el tacto y pues todo eso. Realmente hay muchos temas ahí perdidos y creo que serían muy interesantes de tocar. Luego hablan sobre el lenguaje de señas, pero en sí mencionan, me parece que no sé si es la versión mexicana del lenguaje de señas o la versión universal, pero realmente hay como 300, más de 300 lenguajes de señas distintos y entonces además de ellos se incluyen regionalismos entre pues cada hablante y puede ser confuso si un niño intenta contextualizar esta información del lenguaje de señas a un caso en particular que no lo necesite. O sea, un niño que hable otro lenguaje de señas que no es el que aprendieron a hablar los primeros. Y pues eso. También invita a reflexionar para pensar tradiciones y diferencias entre regiones y tradiciones y todo eso. Mm, Ahí mantengo lo que decía de que enseña, no, más bien no te enseñan. Te dicen qué hacer, pero no te dicen cómo hacerlo. Y al final hay un tema interesante con las tradiciones porque son como un método de escape de la realidad, de una cotidianidad, eh, pues implícita o explícita de cada tiempo y situación. Entonces, si las tradiciones realmente son eso, un método, digamos, más, ¿cómo se le podría decir? En el que socialmente las personas están de acuerdo en formar parte, pues solo reafirmas y confirmas como esta teoría de que todo es realmente un juego. La tradición es simplemente el descanso. Mm, Ahora, sobre los escapes, es importante también que los niños sepan sobre la importancia de estos escapes, sobre que sí deben haberlos, pero por salud mental.
más no por mera ludopatía, ¿saben? Mm, y pues así, simplemente son como métodos de afrontar problemas, las tradiciones. Mm, Después hablan sobre las plantas y algunas como un poquito como de su cuidado, de su clasificación y todo eso. Mm, Sería interesante como que les enseñaran varios tipos de plantas, ¿no? Eh, También hay algo muy interesante que es A ver, las plantas son seres vivos, ¿ok? No tienen un sistema nervioso como el nuestro, pero sí tienen un sistema en el que pues reciben las interacciones que consiguen con el entorno. Entonces realmente sí sienten algo, pero no tenemos ni idea de qué es lo que sienten ni cómo lo sienten. Mm, pero si podemos reducir un poquito, si me permiten reducir un poquito como el argumento, si lo pensamos así, eh, una planta realmente siente cuando la cortas. Siente, podría incluso estar sintiendo cuando te la comes, porque pues realmente no le estás matando en el momento de que la quitas de ahí, ¿no? Entonces puede incluso sentir cuando la hierves y todo eso. Eso es muy tétrico, de verdad. Pero sí, este podría ser un prácticamente el mayor argumento contra vegano que existe. Pero pues si lo enseñaran en la escuela, pues también como que nos quedaríamos con un argumento más a favor del suicidio colectivo total humano. Y pues no, tampoco, ¿verdad? Aunque tampoco hay que hacernos de la vista gorda. Ignorar los problemas no los soluciona. Entonces yo creo que habría que pensar en una solución didáctica o... ¿Cómo sería la palabra? Una solución dialéctica. Y pues eso, las plantas son seres vivos. Mm, ¿Qué iba a ser? Mm, lo siguiente, sí. Em, También deberían enseñarles por qué tener plantas en casa, cómo ayuda en la contaminación y cómo ayuda en la oxigenación y ventilación de ambientes cerrados y abiertos. El uso de croquis como herramienta de representación es un tema interesantísimo. Si lo piensas, realmente el croquis es, bueno, una representación sin, sin técnicas. Bueno, no diría que sin técnica, pero sí sin herramientas así muy precisas. Es simplemente una representación a mano, sencilla, sin herramientas de algo, ¿no? Algo que busca representar. Generalmente un espacio geográfico. Entonces, puede ser una casa, un terreno, una calle, un país o incluso pues algo más pequeño, no sé, una ramita, ¿no? Pero sí, un croquis puede representar tantas cosas que aprender a hacer buenos croquis podría ser una clave de comunicación importantísima en el futuro desarrollo de este pequeño ser humano. Y pues no sé, digo yo que podría ser que les enseñasen herramientas de arte. Sería muy interesante. Um, También sería interesante hablar sobre... Bueno, es que llega un punto en el que hablan sobre el sonido.
Y estaría interesante como desglosar estos temas del sonido. Por ejemplo, ¿por qué los objetos producen sonido, no? ¿Qué objetos producen sonido? Em, ¿Por qué hay sonidos que suenan bien y otros que suenan mal? ¿Por qué los instrumentos musicales suenan así? ¿Qué es la música? ¿Por qué la gente debe mantener silencio mientras otros expresan? O cosas así. Y luego nos topamos con temas un poquito más realistas al día a día, como la importancia de conocer su ciudad o ubicación de su casa. Y yo creo que desde niño ya tendrías mínimo que conocerte el Google Maps. Así tu ciudad y mínimo saber más o menos por dónde vives. Y ya de ahí te harías una buena idea, ¿no? O sea, vas con un policía y le cuentas tu situación. Le dices que abra el Google Maps y que te lleve por ahí, ¿no? Y pues ya sabrías más o menos como para dónde irte. Am, mm, ¿Cuál es el siguiente tema? A ver. Am, uy. Hablan sobre los líquidos, los sólidos y los gases, pero se quedan un poquito ahí nada más. Creo que eso se lo están guardando para los años finales o los años siguientes de primaria. O tal vez lo están guardando para secundaria. Sinceramente no recuerdo mucho en qué punto me enseñaron eso. Pero bueno, aquí te lo van introduciendo sobre la diferencia entre líquidos, sólidos y gases o gaseosos. Eh, de ahí no sé por qué me vino la idea de anotar el para qué sirven los museos de historia y los de arte, pero creo que es un buen punto de apoyo para empezar todo un temario de arte, que es importantísimo. O sea, yo creo que bajo toda gran idea debe haber al menos un atisbo de arte. A veces muy implícita y no tan explícita, pero sí, hay como un rasgo de arte inherente en toda la genialidad. Y yo creo que aprender a expresar y, y apreciar el arte es un magnífico camino para para el desarrollo humano en todos los sentidos y en todos los ámbitos futuros y por haber. Porque es importante conservarlos no solo como prueba de su existencia. Mira, ¿por qué es importante conservarlos no solo como prueba de su existencia, sino como inspiración a futuras creaciones? O sea, las piezas de arte y los museos, perdón. Básicamente que tengamos una conciencia compartida al tener como un punto de referencia de lo que en el pasado se hacía y lo que pues podríamos hacer en un futuro, a lo que hemos llegado. Sería muy interesante, la verdad. Bueno, de ahí nos saltamos a formación cívica y ética, donde menciona un poco sobre escribir un diario que, ojo, es un tema que los psicólogos e incluso a personas de mayor edad les recomiendan muchísimo. Yo sinceramente no sé las bases de todo esto, pero yo diría que incluso si solo lo usas para tener un registro, pues es un magnífico método. A mí me parece que podrías utilizarlo perfectamente sin problemas. Perfectamente. A menos de que de verdad no tengas tiempo o que de verdad te arte, pero pruébalo una semana y ve los resultados. Es muy interesante todo lo que un diario te puede aportar.
Mm, sobre tipos de familias. Uy, uy, uy. Mm, bueno, los tipos de familias. Ay, es que em, empezando el libro, más o menos, van como que hablando sobre qué tipo de familia tienes tú. Em, o sea, de qué integrantes tienes, ¿no? Pero también sería una buena oportunidad para hablar pues de la familia nuclear, de la familia así, ¿no? Ya ni me acuerdo de los nombres. Pero sí, los tipos de familias que generalmente hay y los posibles desórdenes o problemas psicosociales que lleven cada tipo de familia o que tienda a llevar. Sería muy interesante porque ahí estarías aprendiendo de tus posibles errores para no cometerlos. Sobre la publicidad en los alimentos chatarra. Uy, eso está buenísimo. Que aprendiesen a identificar los alimentos chatarra y por qué no deberían comerlos y todo eso. Sobre el tema de nutrición es, bueno, alimentación y nutrición es una, ay, sí, sí exige como que todo un temario acerca de eso, pero con que les enseñes que la publicidad, todo lo que afecta a la publicidad a una persona sin importar su edad y sin menospreciarlos porque son niños, pues sí, sí te da una idea de realmente como niño cuánto puedes tolerar, o sea, conscientemente, cuánto estás dispuesto a sofocarte con los anuncios y cuánto estás dispuesto a rechazarlos, ¿no? Y entonces hacer como una conciencia real de cuánto me afecta o te afecta. Um, sobre qué hace la sal, la grasa, el azúcar, los tipos de azúcar, de las grasas, aunque eso lo enseñan creo que en secundaria, pero bueno. El por qué elegir opciones saludables en lugar de comida chatarra, el aprender a expresar y leer los sentimientos, sobre hacer una agenda incluso. Las agendas son importantísimas. Muchísimas personas, muchísimas películas, muchísimas historias eh, hacen como esta demonización de las agendas y de las vidas que están como agendadas, pero realmente lo toman todo a peor. Exponen de los peores casos en los que la gente está básicamente desquiciada por el orden y creen que así son las agendas, que así son los controles de tiempo, que vas a vivir como un esclavo cuando precisamente estas agendas te permiten, te permiten vivir en una libertad real en la que tú tomas la decisión de a qué servirle. Porque probablemente para muchísimas, digo la mayoría de cosas esenciales de nuestra vida, no vamos a poder dejar de lado su esclavitud. Al menos no necesariamente. Siempre necesitas como que un par de mínimos amos, se podría decir, en tu vida. Pero ahora con esto, con la agenda, puedes determinar quiénes son tus amos. Si quieres que perder el tiempo en TikTok sea tu amo, pues eh, X. Pero puedes tener una agenda en donde planees estratégicamente tu tiempo y puedas mejorar. Con el tiempo seas una mucho mejor persona y sigas mejorando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Que tengas un mejor trabajo, que tengas a mejores personas alrededor de ti, que tú seas mejor, que seas esclavo de los mejores patrones que puedan existir, de los que te hagan sentir saludable y no miserable. Yo creo que eso es importante.
Aprender a expresar y leer los sentimientos, eso ya. Sobre la distribución de trabajo en casa. Uy, eso sí es importante desde pequeños. Pero no tengo nada más que decir. Mira, un tema interesante. El que trabaja debería hacer trabajo hogareño. Mm. Bueno, yo creo que aquí es como el tema de los médicos cuando tratan de conseguirle un órgano a alguien, ¿no? Hacen como una lista de espera y esta lista de espera se basa en, por ejemplo, qué tan saludable estás, cuántos años te quedan de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, igual y eres la persona con menos probabilidades de sobrevivir y de sobrevivir a tiempo a ese trasplante, de que aparte, si funciona el trasplante, vivas menos tiempo igual y sea de peor calidad y todo eso, y igual y realmente tu estado socioeconómico va también a decrecer tu modo de vida y todo eso. O sea, son muchos factores que realmente implican a la hora de elegir a un donante. Bueno, alguien al quien le van a donar, ¿no? Creo que debería ser lo mismo aquí en, en lo del trabajo, porque, a ver, no, perdón, con el cuidado de la casa. Las tareas del hogar deberían repartirse equitativamente. ¿Equitativamente sería la palabra? Bueno, de manera justa, porque obviamente si sales después del trabajo, tú ya tienes menos energías que la persona que pues no fue a trabajar. Pero también hay que considerar qué trabajos hogareños hizo la persona que sí se quedó, ¿no? Ahora, también hay que considerar si el que trabaja es hombre, porque probablemente de forma biológica tenga más fuerza y o voluntad o energía. Sin embargo, en cuestiones, por ejemplo, fisiológicas y genéticas, puede que este hombre en particular no sea muy fuerte o tenga problemas de salud o etcétera, etcétera, o especialmente no tenga una condición adecuada que justifique que no sea apto para recibir más carga de trabajo, ¿no? Entonces ahí sí sería injusto que él ayudara. Em, pero en todo caso, creo que depende mucho de cada situación. Depende mucho de si te sientes cómodo con ello y de, de qué tipo de incomodidad hablamos también, ¿no? Porque hay incomodidades que son como de, ay, qué hueva. Y hay incomodidades que sí son como de, no mames, ¿para qué vivo aquí? Y esas últimas son las que se tienen que evitar. Yo creo que la pareja en sí tendría que entender esto, eh, todo este contexto de aplicaciones, de ramificaciones de posibilidades y yo creo que a pesar de todo es una decisión grupal. Y que sí, si en algún momento la pareja, aunque no le toque y aunque sea innecesario y aunque no sea justo, quiere ayudar, aunque no le toque. este, pues bueno, que ayude. Igual y ese día se sintió con más energía o más motivado o, o no sé. El único problema es que eso se puede malinterpretar como de tú tienes más energía pero no me lo has dicho, entonces eh, yo estoy haciendo más trabajo del que debería, tú deberías ayudar más y todo eso. O sea, son discusiones que realmente no caben. Se debe establecer como una guía primaria de realmente cómo funcionamos. Y creo que la mayoría no está como tan familiarizado con su propio cuerpo como para conocer sus propios límites. Pero pues es eso simplemente.
Mm, el- sobre hacer lo correcto por más difícil que sea. Ese está difícil. La mayoría de nosotros, incluso por pequeñas cosas, a veces no hacemos lo correcto. Y si un niño aprende a hacer lo correcto, si una generación entera aprendiera a hacer lo correcto, ¿cómo cambiaríamos como especie? Bueno, sobre las consecuencias de nuestros actos y sobre elegir opciones a largo plazo en vez de a corto plazo simplemente. Eh, sobre por qué leer libros y cómo cuidarlos, qué cantidad de comida comer, ser el nuevo. Ah, claro, hablan un poco sobre cómo si te cambiaras de escuela, ¿cómo te sentirías? ¿Crees que te discriminarían y todo eso, no? En realidad creo que la mayoría de veces eres como el popular los primeros días que eres el nuevo. Así que pues tampoco creo que haya mucho problema por ahí. Pero sí hay personas a las que llegan y encuentran un ambiente hostil por cualquier cosa. En ese caso sí les deberían enseñar un poquito de resiliencia, pero solo en caso, ¿no? O sea, sí, se debería aplicar, aunque no toque una mala experiencia, pero pues de regla también se debería enseñar que generalmente son más los casos en los que te aceptan y por mera curiosidad incluso, pues eres como que incluso el popular, ¿no? Por unos momentos. Mm, sobre aprender a hacer lo correcto sin que haya autoridades al pendiente. Uy, eso es bueno. Un buen ejercicio, de hecho. Si aprendes a hacer lo que de verdad debes hacer, aun cuando nadie te vigila. Uf, temazo. Eh, si hay un juguete y dos niños, ¿quién debería jugar con el juguete? Uy, no sé. Depende también muchísimo de la situación. Pero en dado caso podemos quitar el juguete y poner otra actividad. O si el juguete es la única actividad, es realizar un juego en el que se incluya el juguete como un objeto lúdico para ambas partes y no para el uso de una sola. O sea, por ejemplo, que sea el monstruo que está destruyendo la ciudad y ellos dos actúan como los héroes que van a salvarla. Bla, bla, bla. Entonces se crean escenarios en los que se permite incluir al juguete incluso sin necesidad de que uno lo conserve o lo use. Aunque también hay situaciones extrañas donde uno de los niños, por ejemplo, no les gusta el juguete, entonces tampoco hay necesidad. Mm, eh, vamos a lecturas 2 de segundo grado. Eh, aquí se amplía ligeramente la introducción, recalcando un poquito más sobre que después podrás leer este libro y todo esto, ¿no? Mm, y en español, eh, uy, aquí se, como que te ponen ejercicios de escribir una historia y todo eso, ¿no? Pero yo creo que para escribir una historia te tienen que enseñar o te tienen que recordar, más que nada, cuál es como esta estructura, ¿no? Este camino del héroe de Joseph Campbell, ¿no? Em, y algunos métodos narrativos, algunos de los errores que toman los principiantes, etcétera. Hay que enseñar a los niños bien también, ¿no? Tampoco es como que
los pongas a jugar sin enseñarles las reglas, ¿no? Mm, Y el sobreanalizar la estructura, bueno, el apoyar el hecho de que, de que los niños pueden analizar la estructura de las cosas, no solo de las cosas tangibles, claro, hablamos de las cosas como los conceptos. Hay, hay conceptos como por ejemplo, digamos el origami, ¿no? Em, Analizando un poquito el origami, podemos preguntarnos por qué fue hecho, para quién fue hecho, bajo qué contexto. Y todas estas preguntas llevan a más preguntas, es cierto, pero llega un punto en el que respondiendo estas preguntas encontramos un conocimiento mucho más profundo. Y yo creo que un niño debería empezar a cuestionarse eh, estas estructuras que ha estado aprendiendo de manera constante, ¿no? Ir analizando y formándose un criterio más amplio y mucho más jugoso de la vida que va a llevar. Es realmente muy nutritivo en un tema analítico como para darse cuenta realmente de dónde, pues, de dónde, de dónde parte todo lo que estoy pensando, todo lo que estoy sintiendo, todo lo que estoy expresando. También hay una mención sobre el horario, sobre hacer un horario, pero eh, ahí sí diferiría un poco, porque más que un horario, una agenda sería perfecta. Puede incluir al mismo horario y pues, no sería necesario el horario en sí. Sobre qué hacer en tiempos libres y cómo aprovecharlos y cómo hacer que pues el desarrollo propio pueda ser pueda ser un buen pasatiempo. Eh, claro que habrá momentos en los que simplemente quieras perder tu tiempo en algo para relajarte o simplemente pasar el rato, pero que esa sea la excepción a la norma y que realmente desarrolle un gusto por mejorar y esas mejoras se apliquen en momentos de descanso, eh, momentos de receso, más que de receso, de tiempos libres, ¿no? En donde el niño no esté necesariamente involucrando no esté necesariamente como intercambiando sus momentos de desarrollo psicomotor, emocional. O sea, su desarrollo normal no lo esté comprometiendo a causa de, pues, desarrollarse de otra forma, como emocionalmente o profesionalmente, ¿no? Pero sí, básicamente la base es esa. Eh, un niño tendría que aprender a desarrollarse, a aprovechar sus tiempos libres, e incluso si no es en desarrollo, pero si fuera un aprendizaje más común, yo creo que este sería un mundo más interesante, cuando menos. Bueno, también habría que enseñarles un poquito de diseño básico para... hay un momento en el que también les dicen que diseñen carteles para la escuela, pero no te dicen cómo diseñarlos. O sea, tú te basas exclusivamente en tus experiencias pasadas para crear un cartel nuevo, pero realmente no estás exprimiendo todo el jugo que podrías porque no les estás enseñando herramientas de creación útiles. Y si no son tan útiles, especialmente para el contexto de llamar la atención y todo eso, para
para su mismo objetivo, pues. Em, pues tampoco serían muy eficientes a la hora de llevar a cabo el ejercicio. Y pues no sé. Em, sobre recomendar libros a otros. Yo creo que los niños tendrían que aprender también una lección que después podrían aprender, pero sería mejor que aprendieran ahora. Y es que no todos los libros son para todos. Em, Cuando le recomiendas un libro a alguien, mm, incluso si es tu libro favorito, probablemente la otra persona no esté en el contexto mental adecuado para apreciarlo como tú lo apreciaste. Y probablemente un libro que para ti es basura, para esa persona podría ser la joya que ha estado buscando, ¿no? Entonces, eso pasa con todo, con juguetes, con ropas, con conceptos incluso. Y yo creo que aprender a apreciar los regalos, no necesariamente los regalos físicos de alguien, pero sí los regalos, tanto los regalos intelectuales como los regalos afectivos, como los regalos, físicos, em, todos los regalos que te provee alguien deben, deberían aprender a valorarlos de una forma en la que puedas entender el contexto en el que fueron enviados a ti y la intención con la que pues también fueron derivados, ¿no? Derivados. Iba a decir delivery. ¿Cómo se dice delivery? ¿Enviados a ti? Sí. Y pues eso. Ah, y por cierto, en la página 144 del libro de español de segundo grado hablan sobre las columnas, cosa que yo vendo, así que oficialmente vendo algo, no técnicamente, pero sí básica y reductivamente oficializado por la SEP. Y pues eso es todo. Básicamente los temas de primaria son en esta ocasión pocos, pero ya los completamos. Ese es básicamente todo lo interesante de este año. No sé por qué, no me pregunten, la verdad. No fue mi decisión, pero qué alegría que pues está aquí, ¿no? Y vamos a terminar con esto. Vamos a terminar el stream. Nos vemos en la otra. Me está doliendo la garganta. Adiós.